Hola a todos, mi nombre es Michael Steven de San Niño, estudio licenciatura en Educación Artística en la Universidad de Minuto y hoy les voy a hablar del libro Pedagogía del Oprimido. El autor es Paulo Freire. Para explicarles de qué trata este libro, les iré diciendo con palabras de este autor lo que él va escribiendo sobre la pedagogía del oprimido y yo les daré mi propia explicación. Se preguntarán por qué estoy vestido así. Les explicaré que Paulo Freire, en su libro de la pedagogía del opresor, va dirigida principalmente a los campesinos. Esto es debido a que allá es donde se ve la mayor cantidad de pedagogía opresora, ya que los campesinos están en un contexto en el que el que los dirige los oprime para que no puedan pensar, no puedan actuar por sí mismos y solo sigan las órdenes de él. Entonces Paulo Freire nos explica que es tanta la opresión que los campesinos que son trabajadores no enfrentan al jefe o al capataz, al que lo está dirigiendo, ya porque tienen inconscientemente prácticamente un chip que le tienen miedo o simplemente no pueden hacer porque ellos creen que él es la verdad absoluta por el liderazgo que él ejerce. Nos habla de que una persona no puede ser persona sin historia. Para que haya una persona tiene que haber una historia detrás de esa persona. Entonces Paulo nos dice que la persona se tiene que ver como un individuo que puede pensar y puede ser autónomo, y esa autonomía lo puede llegar a ser libre. Lo que pasa en la pedagogía del opresor es todo lo contrario. La persona se ve como un objeto que necesita ser llenado, y entonces aquí nos podemos dirigir como a que cuando los profesores transmiten la información y solo hacen que el alumno lo repita, el alumno o la alumna esté siempre repitiendo lo que el profesor dice, como si el profesor tuviera la verdad absoluta sobre todo lo que él está diciendo en ese momento. Entonces esto lleva a unas consecuencias, que es que el alumno no aprende a ser autónomo, por lo tanto no puede ser libre, no piensa por sí mismo y no puede llevar un pensamiento crítico ni reflexivo, que es otro punto importante del que nos habla Paulo Freire. Él nos dice que para que una persona sea libre tiene que ser autónoma y que tiene que ver el mundo de una forma crítica y reflexiva, que se tiene que cuestionar el porqué de las cosas. Digamos que también nos habla un poco de la alfabetización, pues ya que en esa época los campesinos, la mayoría, por no decir casi que todos, no sabían leer ni escribir. Eso también tenía como consecuencia que ellos no pudieran, el pensar ni leer por sí mismos para crear un pensamiento crítico y reflexivo sobre las cosas. Paulo nos dice que el mundo no existiría si no existirían las personas, y las personas no existirían si no existiera el mundo. Entonces es una relación que hay ahí entre los dos. ¿Por qué no existiría el mundo sin personas? Porque las personas son los que crean el término del mundo, cosa que digamos no puede hacer un animal, porque un animal está inserto en el mundo, pero él no tiene la capacidad de transformarlo ni de cuestionarse el porqué de las cosas. En cambio que las personas sí pueden cuestionarse el porqué de las cosas, pueden transformar el mundo, y pues más eso trata más que todo uno de los primeros capítulos. También nos dicen que cuando nos dice que la persona no se ve como objeto,
él lo asimila con una vasija que se está llenando y lo llama la pedagogía bancaria. Eso es debido a que el profesor o el licenciado, el que esté transmitiendo la información, solo se encarga de llenar esa vasija, pero jamás como que conlleva a que la persona empiece a cuestionarse las cosas, empiece como a intentar explorar por él mismo. Entonces, eso es lo que dice Paulo, que nosotros los pedagogos debemos hacer que las personas se sientan motivadas a empezar a experimentar el mundo por sí mismos, ya que el maestro no tiene todas las, o sea, toda la información, no siempre va a tener la verdad absoluta. Entonces, digamos, a otro punto que nos lleva a esto es algo que dice Paulo, que es una cosa muy importante, y es que el educador y el educando tienen que ir unidos. Los dos tienen que cumplir la función de enseñar y aprender. Entonces, digamos que el profesor no siempre tiene que ser el que esté hablando, el que esté transmitiendo una información, sino que el alumno también tiene que empezar a cuestionarse para así entre los dos llevar a un diálogo y entre los dos poder aprender cosas y al mismo tiempo enseñar uno al otro. Otra cosa muy importante en el libro de Paulo es que, como ya les dije anteriormente, él se enfoca mucho en los campesinos y entonces él hace referencia a unas entrevistas que hicieron otros autores y él las citó en su libro. Y entonces, digamos, hay campesinos que solo se interesan por lo que ellos de verdad sienten importante para ellos mismos. Entonces, digamos que para, para incentivar al otro a aprender, uno tiene que primero ponerse en el lugar de ellos y mirar su entorno e intentar comprenderlo, para así poder empezar una enseñanza que sea importante para los dos y que también motive al otro a seguir el camino del cuestionamiento y del querer aprender más. Nos dice también que un opresor nunca podrá llevar, digamos que al que está oprimido a la libertad, ni podrá enseñar al otro a pensar por sí mismo, ya que eso no les conviene a ellos. Entonces él lo relaciona políticamente. Entonces, digamos, da ejemplos de que los grandes mandos nunca quieren que los obreros o campesinos empiecen a pensar por sí mismos, porque saben que eso hará de ellos un hombre libre. Entonces también un ejemplo claro es que, digamos, el campesino es el que siembra, el campesino es el que cultiva, el que sabe llevar un ganado, y prácticamente que el jefe, el capataz, quedaría sin nada sin campesinos. Entonces por eso a ellos no les conviene que los campesinos aprendan a leer, a escribir, a cuestionar, a pensar, a ser autónomos, a ser libres. También Paulo nos hace referencia a que debemos romper las cadenas de ser opresores. Entonces muchos profesores, muchas personas que muchas veces vienen de ser oprimidos a ser opresores. Eso conlleva que ellos han visto cómo ejerce el opresor el liderazgo, y pues cuando ellos llegan a tener un mando más alto que otros, intentan hacer lo mismo, y eso prácticamente los convierte en opresores. Entonces, para evitar eso, como lo dije anteriormente, hay que saberse relacionar con el educando y entre los dos llevar
una metodología de aprendizaje-enseñanza donde tanto el profesor como el estudiante estén aprendiendo al mismo tiempo y que estén aprendiendo cosas de interés para los dos, eh, cosas relacionadas con el mundo que en verdad interese y sirvan para algo. Muchas veces las personas captan y aprenden mejor las ideas cuando ellos encuentran una motivación en lo que están aprendiendo. Entonces, por esto es importante que el profesor siempre busque la metodología y la didáctica adecuada para el momento, que es otra cosa que nos menciona Pablo en su libro, que el maestro siempre tiene que buscar formas de llevar ese aprendizaje de una forma didáctica, pero para eso primero tiene que tener en cuenta el contexto en el que está la persona que va a aprender, porque no todos tenemos el mismo pensamiento, no todos hemos vivido las mismas experiencias, y eso es lo que hace tan importante el conocer la historia de una persona, que al conocer esa historia uno sabe, o por lo menos se acerca más a lo que realmente le puede interesar a esa persona y la forma en que puede aprender. Entonces, un ejemplo claro es que uno no puede poner a un analfabeta a leer un libro cuando ni siquiera aprendió ni a leer ni a escribir. Entonces Pablo nos hace referencia a que hay recursos como visuales, como la fotografía, los videos, y pues que pues no siempre son los adecuados, pero que puede ser una buena manera para empezar a incentivar a las personas a que se acerquen a cuestionarse y a empezar a ver el mundo de una forma crítica. Nos nombra Pablo que los campesinos con los que estaban como entrevistando y mirando para hacer cosas del libro, o sea, siempre se ven interesados en lo que a ellos les importa, como la paga, como el trabajo de la siembra, del cultivo, de la ganadería. Entonces, él hacía como unos comentarios de que un profesor no puede llegar allá como a exigirles que, o sea, que retengan una información que a ellos no les va a interesar, sino que más bien empezara por algo del interés de ellos, y que esto conllevara a otras informaciones, a otras preguntas que quizás puedan relacionar otros temas de interés para los dos. Entonces él decía que, digamos, si van a empezar a leer un libro, que puede empezar con pequeños artículos que sirvan como de referencia de un autor, para que ellos se vayan motivando y a interesarse más sobre el tema. Otra cosa que nos decía es que, digamos, él hablaba mucho de la revolución, pero entonces decía que para que hubiera una revolución siempre tenía que haber personas autónomas, que eso hacía de la persona una persona libre, y la única que podía educar a una persona para ser autónoma es ella misma. O sea, ninguna persona puede educar a otra, sino que el mundo es el que nos educa, y entre todos nos estamos educando. Digamos que ya relacionando más todos estos temas a una aula de clase, podemos ver que muchas cosas de las que leí en ese libro las vivimos actualmente, y pues es que muchos colegios buscan reprimir a los estudiantes, entonces ejercen como un método de disciplina que no los deja ser a ellos mismos, les cortan la creatividad, o sea, los vuelven personas trabajadoras, sino personas pensantes, creativas, reflexivas, críticas, sino que simplemente están formando trabajadores, que es lo que
como decíamos, al opresor le conviene más. Y es que esto es una realidad que vimos hoy en día aquí en Colombia. Y pues son un poco los colegios que tienen como una metodología para que el estudiante desarrolle sus capacidades creativas, sus capacidades culturales. Entonces yo creo que la invitación es más que todo a que los pedagogos en formación, los profesores en formación, empiecen más como a romper las cadenas de esta pedagogía opresiva que no deja ni crecer la persona, ni crecer un país, ni crecer una comunidad, ya que siempre están en un círculo ahí vicioso donde prácticamente pasa igual que con los campesinos. Están los padres campesinos, crece el hijo campesino y va a seguir así una cadena donde siempre van a estar trabajando para ellos. Y eso es debido a la educación que están recibiendo, donde ellos saben que si su padre cultivaba, entonces lo que le enseña el padre al hijo es a cultivar, entonces ellos ya solo van a poder desarrollar esas capacidades. Entonces, en cambio, que si uno intenta como ampliar las capacidades, como a motivarlos a que se interesen por otras cosas, y eso no quiere decir que digamos que el cultivo de eso sea malo, no, sino que lo que me refiero es que una persona tiene que ser libre para tomar sus propias decisiones de lo que quiere hacer y no quedarse siempre en el mismo punto donde comienza toda la familia, que digamos relacionándolo más a la ciudad es como pasa con muchas familias de escasos recursos, que todos cumplen casi la misma faceta, entonces embarazos adolescentes, tienen muchos hijos, no pueden llegar a estudiar una carrera, incluso hay muchas personas que no terminan su bachillerato, entonces esto no puede cumplir como con la sociedad el papel importante que es formar personas, formar pensadores, formar una persona autónoma, una persona libre, una persona que se empieza a cuestionar todo, que es una de las cosas más importantes. Y otra cosa importante es que el profesor, el maestro, siempre tiene que relacionar la información que quiere transmitir relacionándolo con algo del mundo. Que Paulo decía que siempre tiene que haber un diálogo entre educador y educando. O sea, siempre es importante eso. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ya que si vemos solo uno verse a sí mismo la historia que uno tuvo en la educación, yo creo que fueron pocos los profesores que se interesaron por saber si uno quería aprender eso, lo que uno quería aprender. Entonces siempre es importante saber que el estudiante quiere aprender. O sea, uno puede darle los temas o puede llevar un acuerdo para aprender lo que tanto al estudiante le interesa aprender como tanto a lo que nosotros queremos enseñar. Entonces yo creo que esto de la pedagogía de Paulo Freire va basada más que todo, es como que nosotros debemos crear personas, primero que se interesen mucho por la lectura, porque nos hablaba que mucha gente no sabe leer y pues leer ni escribir, y yo creo que esto es algo que también vemos actualmente, muchos universitarios incluso sabemos pronunciar las palabras, pero no sabemos comprender lo que estamos diciendo, no sabemos llevar una lectura comprensiva, una lectura crítica que nosotros nos cuestionemos si puede ser verdad o no verdad, porque es que muchas veces nosotros nos apoyamos en libros, que obviamente es algo bueno, pero también es algo que uno tiene que cuestionarse si en verdad uno está de acuerdo con eso o no. Uno también tiene que empezar a formar sus propios pensamientos sobre las cosas. Entonces él nos decía que, digamos, si nos cuestionamos sobre una cosa, siempre hay que volvernos a recuestionar sobre eso para así obtener una percepción diferente y quizás uno pueda llegar a cambiar el pensamiento de objetividad
en ese instante. Entonces, yo creo que si lo veo desde mi punto de vista, desde lo que va a ser mi vida en un futuro, yo creo que intentaré implementar pues todo lo que les he dicho anteriormente. Como ya se los dije, yo estudio licenciatura en artes y pues yo creo que el arte es una forma de explotar la creatividad en una persona. Una persona creativa puede llegar a pensar quizás cosas que en un futuro se pueden volver tangibles y que en ese momento pueden cuestionarse de si es real o irreal. Ejemplo podría ser como cuando el hombre decía que iba a viajar a la luna. Yo creo que las personas en ese instante pensaban que eso era algo irreal, algo loco, pero como vemos hoy en día es algo tangible, algo que podemos ver. Tenemos, o sea, la tecnología cada vez avanza más y más. Entonces yo creo que hoy todo lo que todo lo que se puede imaginar se puede hacer. Es importante saber que uno puede llevar a un alumno a expresarse también por sí mismo y no depender solo del profesor. O sea, el profesor tiene que ser una guía y no tiene que ser como el que siempre está ahí diciéndole cómo hacer las cosas y ayudándoselas a hacer. No, el profesor yo creo que tiene que ser una guía que lo tiene que dirigir por el camino que él crea más correcto, al igual como lo dije yo, como lo dijo Paulo. No, el profesor no siempre tiene la verdad absoluta, así que también es bueno como no apoyarse en otros autores, en otras personas que le puedan aportar algo a la carrera, a la profesión de uno. Y pues yo creo que esto es como lo más importante de que yo acogí el libro y que pues quise como presentarlo ante ustedes y como cuestionar un poco y explicarlo también un poco. Entonces espero que esto les haya servido de algo, que así como yo pude reflexionar sobre cómo desde mi postura como un futuro licenciado puede empezar a cambiar el pensamiento de muchas personas, porque es que solo con cambiar el pensamiento de una persona, esa persona va a empezar a cambiar el del otro y así sucesivamente. Entonces yo creo que esto es algo muy importante. Pues muchas gracias y espero cuestionen este video, espero algunos estén de acuerdo, espero otros no y espero tengan sus razones válidas.